Pues muchísimas gracias por seguir ahí detrás de la pantalla del televisor después de estos anuncios publicitarios. Pues tenemos que hablar como cada X tiempo, porque no voy a decir cada semana, porque cada vez lo vamos cambiando como nosotros queremos, pues tenemos que hablar de iWestDale. Y exactamente hoy nos vamos a centrar en un programa pues hablando de responsabilidad y centrándolo en cuanto a la vivienda y pues sí, hablar de sostenibilidad, que es lo que nos toca, y de ver todo aquello que nosotros podemos hacer, lo que está a nuestro alcance de la mano, pues para llevar un uso responsable del agua, que es muy importante. Bueno, paso a dar a conocer a las personas que me acompañan desde el Departamento de Operaciones de iWestDale. Pues nos acompañan Raúl y José Vicente. Raúl, bienvenido. José Vicente, bienvenido. Hola. Bueno, yo ya le he dicho a la gente que vamos a hablar de responsabilidad y que vamos a hacer un poco centralizarnos en cuanto a la responsabilidad dentro de una vivienda, porque me imagino que es ya no solamente la responsabilidad del agua de todo el mundo a nivel general, sino que vamos a intentar que cada persona en su casa pues haga un uso lo más responsable posible. Pues si quieres podemos hablar en cuanto a la vivienda, de esa responsabilidad que se puede hacer y demás. Os vais pasando el micro, contestando uno y otro como queráis. Bien, si acaso aspectos fundamentales en los que se puede ver influido el buen consumo o no de agua en cada una de nuestras viviendas, el derroche o no de agua en cada una de nuestras viviendas, sin duda pasa por tener una instalación bien dimensionada y en buen estado de mantenimiento. Bueno, eso es lo más importante, tener las instalaciones. ¿Y cómo uno sabe que tiene una buena instalación en casa? Bien. En casi todas las viviendas alguna vez se han apreciado goteos en los grifos o pequeñas pérdidas en la cisterna, que aparentemente no suponen grandes pérdidas o grandes costes económicos, pero hay que tener en cuenta que están constantemente y al final estamos haciendo un derroche de un bien muy escaso y estamos incurriendo en un gasto innecesario. Bien, además de esas averías evidentes, visibles, tenemos mucha parte de la instalación tapada por techos, paredes o suelos de la vivienda, y puede ser que siempre aparezca la típica mancha de humedad en alguna pared o se escuche por la noche algún ruido, y es síntoma claro de que tenemos alguna avería que debemos de atender cuanto antes y solucionar, porque las averías solas nunca se van a reparar y finalmente tenemos que repararlas sí o sí, y todo el tiempo que transcurra hasta esa reparación vamos a estar perdiendo agua, perdiendo dinero y seguramente ya al final, que será el momento inevitable en el que hay que repararla, causando unos daños en nuestra propia vivienda o a terceros, a vecinos, y esa circunstancia puede evitarse reparando en cuanto se detecte una avería. Bueno, no es lo más común cuando compras, por ejemplo, una vivienda de reciente construcción, que hayan averías o que las instalaciones sean erróneas o no correctas, pero en cuanto a una vivienda antigua sí. ¿Pero tenemos que esperar a tener esa pérdida para darnos cuenta? A ver, hay formas de localizar una avería, aunque no sea visible, y es asegurándose de que tenemos todos los grifos de la vivienda cerrados, asegurándonos de que no tenemos ningún electrodoméstico en funcionamiento, podemos bajar, buscar el cuarto de contadores, del que tenemos que tener una llave y a mano para poder acceder en caso de avería y poder cerrar el suministro, y una vez localizado nuestro contador, con todos los grifos cerrados y ningún electrodoméstico en funcionamiento, podremos comprobar que ninguna de las agujas del contador se mueve ni siquiera mínimamente y que está parada. Si está parada es que tenemos una instalación en buen estado, no tenemos ninguna fuga invisible. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un grifo goteando, con un pequeño goteo y constante, eso puede suponer una pérdida de 30 litros diarios. Eso es muchísimo. Sí, ahí está las 24 horas goteando y son 30 litros diarios. Un símil, en el ratito que podemos estar viendo un partido de fútbol, por ejemplo, supone que perdemos 2,5 litros de agua con un grifo goteando, aunque nos parezca un goteo insignificante. Y parecido pasa en la cisterna. En la cisterna del inodoro, si tenemos una pérdida, eso puede suponer hasta 100 litros de agua de pérdida, que se nos va, estamos tirándolo y todos sabemos en qué parte del mundo vivimos, en qué parte de España, y si tenemos escasez de algo, es de agua. Durante todo ese periodo de tiempo que están fugando algunos de nuestros elementos, estamos derrochando un bien que cada vez es más escaso.
Bueno, en las diferentes partes de la casa, ¿cómo se hace el reparto de agua? ¿Dónde se consume más? ¿Dónde se consume menos? Esas cosas me imagino que se deben controlar o se saben, se hace un reparto equitativo. Sí, normalmente en la casa media de una familia numerosa, de un número medio de 3-4 personas, el 73% del consumo se hace en el baño. En la cocina se usa el 10% del agua que consumimos, 5 de ese 10% es lavavajillas y otro 10% se usa en la lavadora, quedando un pequeño porcentaje muy residual pues para riego o pequeñas limpiezas. Habitualmente el mayor consumo de agua lo tenemos en el hábito de higiene y dentro del cuarto de baño. Bueno, eso será bueno, imagino, darle tanta importancia a la higiene. Oye, que la gente no se duche tanto. Es broma. Bueno, y cuando se hace ese reparto, una vez que tú ya tienes tu instalación hecha, hemos dicho está en correcto estado, ¿se puede hacer algo para poder gastar menos agua dentro de esas, hablando de instalación? Bueno, para poder ahorrar un poco más de agua, el consumo, podemos utilizar unos economizadores. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Correcto. Uy, yo que soy muy curiosa, ¿lo puedo coger? Sí, claro. Bueno, ya lo tengo en la mano. Tanto en la ducha como en el grifo. Vale, esto es lo que va en el grifo, me imagino. imagino. Esto es lo que va enroscado en el grifo, muy fácil de poner, sin herramientas, con la mano. Reduce el caudal, pero no la presión, y podemos ahorrar como alrededor de un 20% el consumo del agua. Esto es muchísimo. Al cabo del mes un 20%. Hablamos que un grifo sin economizador está gastando alrededor de entre 30 a 40 litros cada 5 minutos, perdón, entre 50 y 60 litros cada minuto. ¿Cada minuto? Y cada 5 minutos. Y con economizador alrededor de entre 30 y 40. Pues el consumo es bastante grande y has dicho que no reduce potencia. No, reduce caudal, pero no reduce presión. La presión es la misma, mantiene la misma presión y el abonado no se va a sentir perjudicado en ningún momento. Bueno, pues esto es donde se puede comprar para que la gente lo sepa. Esto se puede adquirir o comprar en cualquier ferretería, cualquier tienda de fontanería. Preguntas por el economizador o ay, no me sale. Atomizador. Espérate que ahora ya voy yo. Complicado. Atomizador. Correcto. Que está alrededor de 6 euros el grifo y 12 euros el de la ducha. Y este no es para enroscar lo que es en la misma, no, en el capuchón de la ducha, esto va en el monomando de la ducha y a la salida del lavadero. Vale, entre el monomando y la manguerilla. Correcto. Me imagino. Y esto hace lo mismo, no reduce presión. Reduce caudal, pero no presión. Pero no presión. Presión es la misma. Y también tiene un ahorro muchísimo. Encima, si lo ponemos en el baño, que es donde más agua se gasta, como estaba diciendo José Vicente, pues entonces va ideal. Pero eso lo ideal es ponerlo en todos los grifos, por ejemplo, y este en el baño, en la ducha. Este en la ducha. Bueno, esto es algo que puede comprar la gente en casa y lo puede poner y entonces pueden hacer un uso responsable y verán que al mes que viene ha bajado el consumo. Correcto. Imagino. Al trimestre. El trimestre, bueno, sí, que esto va por trimestre. Yo como se nota que no pago agua todavía, ¿eh? Que la paga la mamá. Bueno, pues esto es una de las cosas que se pueden hacer en cuanto a estructura. Y ahora en cuanto a uso de qué puedo hacer yo, pues lo típico que te dicen, oye, cuando te estés lavando los dientes, cierra el grifo. De esas me imagino que sabréis muchas. Pues bueno, es cierto que cuando estemos en el aseo, a la hora de lavarnos los dientes, es preferible tener el grifo cerrado, enjuagarnos con un vasito, usar el inodoro como inodoro, no como papelera, no echar residuos, hacer buen uso del inodoro. Sabemos que hay cisternas que llevan doble pulsador. Cuando tengamos que hacer uso del inodoro solo porque necesitamos descargar media cisterna, pues apretar al de media cisterna, está claro. Sí, no utilizar la cisterna completa, ¿vale? Bueno, luego en la ducha, lo de apagar la ducha también lo sabemos, exacto, ¿no? Ducharse, cerrar el grifo, enjuagarse y después aclararse. Sí, que sabemos muchas cosas, bueno, a la hora de las lavadoras. Hay lavadoras, por ejemplo, en cuanto a electrodomésticos, hay electrodomésticos que sí que es verdad que cumplen esa de ahorro de energía, en este caso sostenibilidad con el agua, pero hay que no las tienen todavía. Es verdad que hay electrodomésticos que aún no tienen el ahorro, pero sabemos que tenemos que utilizar electrodomésticos a plena carga, tanto como lavadora como lavavajillas.
También es importante en la lavadora usar el detergente y el suavizante adecuado, no cargar de más para después no usar agua de más. Agua de más. Eso en cuanto a electrodomésticos. Y luego el horario, algo que pregunta mucho la gente es por qué la gente dice, no, hay que poner la lavadora por la noche. Yo creo que eso ¿Son manías? Consumo eléctrico. Por electricidad. Exacto. Es verdad que el consumo para, por ejemplo, para baldear, para regar, es mejor hacerlo de madrugada o al anochecer. Porque no es lo mismo baldear a las 3 de la tarde con pleno sol, que el agua se evapora, que baldear o regar de madrugada. Bueno, eso ya también es por el sol, claro. Y por la evaporación. No es lo mismo regar de noche que regar a plena luz del día. Bueno, el caso es que yo creo que lo que necesitamos, bueno, para la gente que no hemos crecido en cuanto a la educación en la sostenibilidad, porque creo que los colegios hoy en día, y además Aigües de Elche también lo está haciendo muy bien con esa exposición que ahora tiene en el MAE y acudiendo a los colegios a nivel educativo para educar a los niños en cuanto a esa responsabilidad, que quien no hemos pasado por ahí, pues la gente de mi generación hacia arriba, creo que no lo hemos vivido. Y eso también es muy importante por parte de Aigües. Más que por conductas generacionales, quizá la evolución, la industria ha tenido mucho que ver en el consumo de agua y en ese agua usada, cómo se ha tenido que tratar, la contaminación de los ríos, donde se echaba, donde se vertía ese agua, donde no. Pero sí que es verdad que, bueno, independientemente de la edad, la gente ha ido interiorizando un poco más la necesidad que hay de hacer un buen uso de todo, de la energía en general y del agua también en este caso. El uso responsable ya se mete en cada una de las viviendas. Parece que ya lo que antes estaba un poco a la orden del día y se veía mucha gente con la manguerita en verano por las aceras, baldeando la puerta, ya hace mucho tiempo que no se ve. A la gente se le ha metido mucho más en la cabeza la necesidad de reciclar y de reutilizar, y todo, y también el agua. El agua hay que significar que es importante. Hay agua que tiene un segundo uso. Es importante, por ejemplo, que cuando alguien abrimos un grifo y estamos en invierno esperando a que venga el agua caliente, ese agua, en vez de desecharla y dejarla que se vaya, se puede recoger en cubos y darle un segundo uso, como puede ser el riego de macetas. Hay infinidad de actitudes que pueden permitir que consumamos menos agua y que además nos repercuta luego en la economía doméstica. Muy importante, por ejemplo, saber, aunque aparentemente sea lo contrario, que es mucho más rentable económicamente y mucho más rentable en cuanto al recurso, no hacer más gasto del recurso, ir a lavar el coche a un lavadero que hacerlo en casa. Porque además ellos ya cuentan con... Correcto, ellos parte también de su economía está en el ahorro, no el derroche de agua. Ellos usan el agua justa y nosotros, si lo tenemos que hacer en casa por el motivo que fuese, necesitamos mejor con cubo, y cuando usemos la manguera para el aclarado, el tiempo imprescindible para un aclarado rápido, sabiendo que el coche va a estar circulando en breve y va a volver a adquirir el polvo, y hay que ser un poco consecuente con el uso que se hace y para qué. Y en definitiva, más que una respuesta generacional, yo creo que es la evolución que hemos ido teniendo en cuanto a eso, actividades industriales, actividades domésticas. Sí es cierto que ahora las casas están también mucho más, con instalaciones mucho más adecuadas y más optimizadas. Entonces parece que es un poquito de todos, un poquito de cada casa, más que por la edad que tenga cada uno o en la época que ha nacido, porque quizá hace varias generaciones tenían todavía menos posibilidades o menos cercanía al uso de agua que nosotros. Ahora lo tenemos muy abierto, abrir el grifo y dejarla caer. Pero sí que es verdad que los niños enseguida te dicen, ¡cierra el grifo! Sí. En cuanto te ven que lo abres y estás tardando más de la cuenta en lavarte las manos, ya están ahí a la, ¡cierra el grifo, cierra el grifo! Sí, sí. Lo tienen, es como... forma parte de su educación y de su vida diaria. Sí. El caso que sí que es verdad que corre de nuestra cuenta, aunque digamos las empresas tienen mucha culpa, pues las aguas residuales, el tirarlas al mar, es decir, que sí que hay gente que tiene responsabilidad, pero nosotros podemos hacer mucho por ello. Sí, claro. Que yo creo que hoy lo que intentamos decirle al telespectador, oye,
vamos a echarnos todos una mano, y no solamente por la economía de la casa, que también está bien ahorrar dinero, sino porque sea sostenible y porque tengamos agua cuanto más años mejor, porque si no llegará un momento que todavía no lo estamos viviendo, pero acabaremos con restricciones, está claro, si seguimos gastando agua doquier. El objetivo principal es mantener ese recurso, conservarlo, no desperdiciarlo, porque va en el bienestar nuestro, de las futuras generaciones, y además es un añadido, no es el primer objetivo, pues tiene un beneficio económico en cada una de las familias. Y si no dispusiésemos de ese bien que es el agua, pues tú imagínate solo por un momento que tuvieses escasez y durante según qué horas del día no tuvieses agua en el grifo de casa. Bueno, ahí es cuando nos daremos cuenta de la falta que nos hace, porque a veces nos tienen que quitar las cosas para echarlas en falta. Bueno, ya ha pasado, y quizá, no recuerdo bien, pero quizá era 15 años, entre 15 y 20 años, que aquí ya hubo necesidad de hacer costes de suministro nocturnos, porque ya se veía una sequía considerable. Afortunadamente, de entonces a ahora, hemos sido todos un poquito más responsables, se ha hecho un mejor uso, porque llueve menos todavía que llovía antes. Y sí que se puede decir que estamos cerca. Los datos hace 15 años era que el consumo medio por persona y día se acercaba y mucho a los 200 litros diarios. Ahora estamos en 137. Oye, pues hemos bajado casi un 50%. Según el Instituto Nacional de Estadística, en España estamos con 137 litros día por persona. Está bien. Está bien. Y lo que la ONU marca como óptimo, como un buen y perfecto uso responsable, son 100 litros. Tenemos que bajar 37 Hemos más. bajado mucho más de la mitad, o sea, estamos muy cerquita. Oye, pues 37 más, una ducha menos a la semana, que tampoco pasa nada. Bueno, un poco más corta. Un poco más corta. Con que acortemos un poquito, ¿sabes? Con que entremos y no nos projemos. El brazo izquierdo nos sobraría. Oye, pues muchísimas gracias por venir, y espero que os haya gustado nuestro nuevo plato, que era la primera vez que disfrutabais de él. Sí, está muy bien, está muy bien. Pues nada, agradecida de que estéis aquí, y yo lo que voy a hacer es despedirme de la gente que nos está viendo, pero les invito a disfrutar del día a día mañana aquí en Teleelch, y no en el plató, sino en el nuevo set. Hasta mañana.